Mientras os grabo este vídeo, os voy a poner de fondo, no me vais a ver a mí aquí hablando, pero os voy a poner de fondo un trabajo que estuve haciendo ayer con respecto al día en el que estoy grabando. Tuve que instalar un lavabo en el estudio de televisión para el cuarto de maquillaje, para poder lavar pinceles, brochas de maquillaje, etcétera. Y os explico por qué os muestro esto. Yo tengo que agradecer muchísimo la bendición de haber tenido un padre, de tener un papá, todavía, gracias a Dios, está en vida, que desde que yo tenía 4 o 6 años me enseñó su oficio. Y su oficio es muy particular porque en otras partes del mundo, en el resto del mundo, son varios oficios en uno. Todo el mundo conoce lo que es un electricista, todo el mundo conoce lo que es un fontanero, en otros países le llaman plomero. Pero en Cataluña, en la zona donde yo nací, de España, que es una región, Cataluña concreta, ahí existía el oficio de lo que se llama lampista. El que tenga curiosidad que lo busque en Google. Y el lampista era una persona que tocaba varios oficios a la vez. Era plomero, era electricista, reparaba también instalaciones de gas. Y desde muy chiquito yo tuve el privilegio de ser el aprendiz de mi papá. Al punto que, bueno, yo ya hacía instalaciones como oficial cuando tenía 16 años, en fin, ya aprendí desde muy chiquitín todo ese oficio y hacía de todo. Lampista es una palabra que implica tocar muchas materias y no solo una, como estamos acostumbrados hoy en día, que hay mucha especificación, hay que ser muy específico. Los que viven en Cataluña y me siguen ya saben de qué estoy hablando. El resto del mundo, de nuevo, os invito a buscar. Y agradezco muchísimo el haber aprendido oficios que luego a eso se le añaden conocimientos de pintura, como pintor, de albañilería, alicatador, porque durante muchos años antes de estudiar teología, pues estuve trabajando con mi padre, luego me independicé y bueno, pues estuve trabajando como cualquier persona que tiene una empresa de reformas de construcción, que tocaba casi todo lo que se hace dentro de una construcción de una vivienda. Fue después, ya casado, que empezamos a estudiar teología, mi esposa y yo. Fue vocación tardía. Y estoy muy agradecido porque ahí lo estáis viendo en estos vídeos. Instalar un lavabo tuve que romper una pared, hacer de carpintero, hacer de albañil, hacer de fontanero, y dentro de la misma zona, aunque no se verá nada más que de refilón, también instalé muebles, instalé electricidad, unas lámparas, hice instalación de un circuito informático. Todo eso he tenido el privilegio de hacerlo yo. Y hay gente que me dice, pero Pedro, ¿a ti no te pagamos o no se te paga por hacer un trabajo manual? Tú eres un directivo, eres el director de un estudio, tú tienes un trabajo de despacho, etcétera, etcétera. Y yo os tengo que reconocer públicamente que cuando me agobio, cuando ya no puedo más, estoy cansado de estar sentado, de calentarme la cabeza con muchos problemas administrativos, intento dejarme un día libre para atacar un trabajo manual. Y cuando hay reformas en el estudio, cuando hay cosas que hacer, incluso en el edificio, procuro hacerlo yo porque me agrada, porque me gusta, porque me distrae la mente y activa una parte de mi cerebro que tengo como muy preciosa, y es la creatividad. Porque todos estos problemas, cuando uno rompe un muro, cuando uno tiene que hacer una reforma, no sabe lo que se encuentra. Y cuando no sabe lo que se encuentra, tienes sorpresas, y lo que yo creía que iba a durar 1 hora, al final esa instalación me duró 6 horas prácticamente, por inconvenientes que me iban apareciendo conforme yo iba avanzando en el trabajo. Me gusta mucho. Y os voy a decir por qué. Porque veo un equivalente en ello, Jesús, que es mi modelo a seguir. Él también era alguien que trabajaba en la construcción. Evidentemente no estoy diciendo que yo sea como Jesús, sino que Él es mi modelo, y por eso me alegro de tener todas estas, como digamos, skills, que se dice en inglés, ¿no? Todas estas capacidades, todos estos talentos o dones que el Señor me ha dado, y no los quiero perder. Aunque yo sea pastor, aunque yo sea directivo, no quiero renegar de mis raíces. Al contrario, me siento orgulloso
de poder ser un electricista, fontanero, pintor, albañil y todo lo que haga falta, porque eso es lo que he sido antes de ser pastor y seguiré siendo siempre. Fijaos, en la Biblia se nos dice que Jesús era carpintero. Eso es lo que dicen las traducciones en Mateo 13:55 y en Marcos 6:3. Pero no es del todo exacto, porque la palabra griega que hay detrás es tectón. Y tectón viene de alguien que es un artesano, o lo que hoy diríamos un autónomo de la construcción. Y evidentemente en aquel momento todo lo que era construcción tenía que ver con la madera. Las estructuras de las casas eran de madera, las puertas eran de madera, las ventanas eran de madera, todo era de madera. Y un carpintero, la imagen que tenemos hoy de alguien que es prácticamente un ebanista, que hace carpintería fina, es lo que se nos ha quedado o lo que se nos enseña en muchas plataformas. Y es cierto que Jesús seguro que también era ebanista, tenía esa habilidad, pero el carpintero, el tectón, no era solo un carpintero. Cuando uno va a la Biblia, a los originales, y te das cuenta de que el equivalente hebreo, por ejemplo, es harash, es alguien que es un artesano, alguien que trabaja con las manos. Evidentemente el material más común era la madera, por lo tanto la carpintería era la gran parte de su trabajo, pero también trabajaba con metal, también trabajaba con piedra, labrando piedras. Era alguien que hacía construcción, lo que hoy se diría un albañil. Y si hacía falta, hacía trabajo fino, y si hacía falta, hacía trabajo vasto. Por supuesto, un carro de madera, los carros con las ruedas eran de madera, ¿quién los reparaba? Un tectón. Entonces un tectón también era un mecánico, lo que hoy sería un mecánico de automóviles. Jesús tocaba prácticamente todas las ramas de la reparación, de la creatividad, porque hay que ser muy creativo para adaptarse a cada uno de esos problemas. Y eso es una imagen muy positiva y muy fiel de lo que Dios es. No solamente es alguien que crea cosas de algo que no tiene vida, de piedra basta o de troncos de árbol, hacer algo maravilloso, sino también capaz de reparar algo que se ha roto. Me gusta mucho porque esa figura se encuentra en muchos pasajes: y quitaré ese corazón de piedra y os daré uno de carne. Es un tectón que viene a sacar algo que está estropeado de un material para dar una nueva pieza de otro material diferente, ¿no? Como si fuera un mecánico del cuerpo humano, un médico. Me gusta muchísimo porque Jesús en ningún momento renegó de ser un tectón, carpintero, albañil, llamadlo como queráis. La gente le llama carpintero, pero era mucho más que un carpintero. Jesús nunca renegó de su origen humilde, y a pesar de ser Dios mismo hecho carne, Él pasó por ese periodo y aprendió, conoció, no fue criado en un palacio, sino que vivió como todo el mundo de base. Es bueno que tú, y esta es la aplicación que te doy a ti, no reniegues de tu origen, sobre todo si tienes un origen humilde. El hecho de yo poder trabajar con mis manos me permite salir de mi despacho y estar mano a mano con todo el equipo, implicarme con ellos, trabajar como ellos, hacerme cortes en las manos, sangrar como ellos, sudar con ellos, y eso nos da un acercamiento a los que están bajo nuestra responsabilidad. Eso nos tiene que ayudar a ser gente más cercana y, por supuesto, a esa plasticidad que nos permite adaptarnos a situaciones desconocidas. También nos permite adaptarnos a situaciones desconocidas en la vida de otras personas, y eso es algo que como pastor he agradecido mucho: observar, ver dónde está el problema, analizar para saber cómo poder ayudar. La empatía es muy importante, y la empatía empieza por haber aprendido el oficio de tectón, es decir, del que lo sabe hacer casi todo o reparar casi todo. Y yo, en mi caso, le doy gracias al Señor por el maravilloso papá que me dio, que tengo, que me enseñó a ser un tectón moderno, alguien que aprendió varios oficios a la vez y que hoy todavía tengo la oportunidad de poner en práctica. Así que no reniegues de tus orígenes, al contrario, es algo de lo que tienes que estar orgulloso.